Y en cuanto a la legislación actual, ¿cuál cree usted que es la medida más importante que se ha tomado? Bueno, como te decía anteriormente, para mí la medida más importante en la Universidad de Valladolid es el reglamento que aprobamos en el año 2013, que tiene vigencia hasta 2016. Probablemente en 2016 se evalúe y se vuelva a redactar otro plan de atención. En términos generales, hay un hito bastante importante en la legislación universitaria, que es la ley orgánica de reforma de la ley orgánica universitaria, la LONLOU, como llamamos, de 4/2007. En ella se estableció toda una disposición transitoria, la 24ª, que hablaba de la integración de personas con discapacidad en la universidad. Entonces, por primera vez se aborda el tema con todo un apartado en el que ya digamos de alguna manera, obligaba a las universidades a tomar medidas para favorecer la integración de personas con discapacidad. Digamos que es algo bastante reciente. 2007, sí, sí. Sí es verdad que hay una trayectoria. Hay una trayectoria, yo, el origen de esa trayectoria jurídica la situaría en el año 96. Se redacta un Real Decreto, el 695 del 96, que ordena la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales en el acceso a la universidad. Entonces, por primera vez se indica que deberemos, las universidades, adaptar las pruebas de acceso a la universidad a las necesidades que presentan las personas con discapacidad. Digamos que toda la atención que se estaba haciendo en el bachillerato y en los niveles anteriores a las personas con discapacidad pasa a los estudios universitarios, con medidas de tiempo adicional, con medidas de exámenes adaptados, con medidas de poco a poco ir integrando determinadas medidas también de adaptación en la metodología académica, que llega poco a poco a la universidad. También hay otro hito importante en lo jurídico y a nivel nacional, que son el Estatuto del Estudiante Universitario. El Estatuto del Estudiante Universitario, no recuerdo muy bien si es del año 2010 o más o menos en esas fechas, también impone una serie de medidas para facilitar la integración. Son medidas de lo que llamamos discriminación positiva, que es una discriminación que trata de favorecer la igualdad. Ante una posición de desigualdad se crea una determinada medida para favorecer la igualdad. Puedo poner un ejemplo concreto, que un alumno con discapacidad pueda tener cierta preferencia a la hora de elegir el campo de prácticas, es por una simple medida, porque ese campo de prácticas elegirá el que más accesible o más adaptado esté a sus circunstancias de discapacidad. No es un capricho. Si la discapacidad no vulnera ningún tipo de acceso a las prácticas, no tiene por qué tener esa preferencia, pero cuando es una discapacidad, por ejemplo, un problema de movilidad grave, habrá que elegir un campo de prácticas que sea lo más cercano al domicilio del estudiante o que sea por lo menos accesible tanto en transporte como en el acceso al centro de prácticas. Ese tipo de ejemplos de medidas de discriminación positiva son los que hacen que a la larga y a corto plazo también un estudiante con discapacidad no tenga dificultades debidas al contexto para poder estudiar.